Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprender Química e Ingeniería con Toño. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y el tema que les traigo es acerca de moléculas y peso molecular. Bien, comencemos. El peso atómico de un elemento es la masa de un átomo en una escala que asigna al 12 al carbono, el isótopo de carbono, cuyo núcleo contiene 6 protones y 6 neutrones. Una masa exacta de 12. Los pesos atómicos de todos los elementos en sus proporciones isotópicas naturales aparecen en la tabla que les voy a dejar como siempre en mi página de blog. Como pueden observar, esta es mi página de blog donde siempre subo cualquier tipo de herramienta el cual nos pueda servir para resolver no solo los ejercicios que se presentan en mi canal, sino cualquier tipo de ejercicio que nos puedan dejar en la escuela relacionados con temas de los cuales ya hemos tratado. Bien, aquí pueden encontrar esta tabla de pesos y números atómicos. Podemos ver los elementos del lado izquierdo de la tabla, por ejemplo el aluminio, y podemos ver en la siguiente columna el símbolo Al, su número atómico, su peso atómico y así, de todos los elementos de la tabla periódica. Bien, también les comparto esta otra tabla, el cual nos habla sobre datos selectos de propiedades físicas. Podemos encontrar distintos compuestos como el ácido nítrico, su fórmula, el peso molecular, su gravedad específica y bueno, entre otras variables, ¿no? Por ejemplo, la presión crítica, entalpías y bueno, aquí podemos encontrar un sinfín de compuestos. Bien, bueno, esto se los comparto de forma totalmente gratuita. Ahora sí continuamos a lo que venimos. El peso molecular de un compuesto es la suma de los pesos atómicos de los átomos que constituyen una molécula de compuesto. Por ejemplo, el oxígeno atómico O tiene un peso atómico aproximadamente de 16. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Qué tal y los estoy engañando? Vamos a buscar el oxígeno, donde te encuentras oxígeno, y su peso atómico corresponde a 15.99, ¿no? Para fines prácticos 16. Bien. Por lo tanto, el oxígeno molecular, o sea, O2, tiene un peso molecular cercano a 32. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, 15.99, o sea, 16 por 2, bien, que corresponde al oxígeno atómico, es igual a 32 para el peso molecular del oxígeno molecular. Bien, no sé si me entendí, ¿no? Me di a entender. Bueno, como les comenté, aquí podrán encontrar varias tablas. Bueno, un gramo mol o mol en unidades del sistema internacional de una especie es la cantidad de una masa en gramos y es numéricamente igual a su peso molecular. Si la especie es un elemento, es correcto desde el punto de vista técnico. Hace referencia a un gramo mol en vez de un gramo mol. Bien, perdón, un gramo átomo, no un gramo mol. Bien, a ver, regresemos al todo. Desde un punto de vista técnico, hace referencia a un gramo átomo, bien, en vez de un gramo mol. Otros tipos de moles, es decir, como el kilogramo mol, el kilomol, la libra mol, la tonelada mol, se definen de manera similar. El monóxido de carbono, CO, por ejemplo, tiene un peso molecular de 28. Bueno, aquí en la tabla, en la siguiente tabla, podemos buscar el monóxido de carbono. Bien, recordemos que aquí tenemos el peso molecular, ¿no? Está ordenado de forma alfabética, entonces no sería tan complejo encontrarlo, ¿no? M de monóxido, aquí podemos encontrar monóxido de carbono, exacto. Bien, peso molecular 28.02, ¿ok? Porque recordemos que 12 corresponde al carbono y 16 corresponde al oxígeno. Bien. Bueno, en consecuencia, un mol de monóxido de carbono contiene 28 gramos y una libra mol contiene 28 libras mol.
Una tonelada mol contiene 28 toneladas y así sucesivamente, ¿bien? Es para que encuentren esta relación y no se confundan cuando encuentren ejercicios el cual les plantean distintas unidades. Bueno, si el peso molecular de una sustancia es m, entonces hay m kilogramos mol, m gramos mol, m libras mol sobre libras mol de una sustancia. Bien. Así, el peso molecular puede emplearse como factor de conversión para para relacionar la masa con el número de moles en una cantidad de sustancia. Bueno, en las conversiones entre masa y moles, a menudo resulta útil utilizar la fórmula química en la ecuación dimensional como se ilustra o como se va a ilustrar en el ejercicio que vamos a resolver a continuación. Bueno. Los mismos factores que se emplean para transformar masa de una unidad a otra pueden utilizarse para convertir unidades moles equivalentes. Por ejemplo, 454 gramos sobre libra mol equivalen a 454 mol sobre libra mol, sin importar la sustancia de la cual se trate. Y bueno, para hacer referencia, hay que recordar que un gramo mol de cualquier especie contiene aproximadamente 6.02 por 10 a la 23, que corresponde al número de Avogadros moléculas de dicha especie. Bueno, vamos a resolver este ejercicio para ir captándole, ir entendiendo más estos conceptos. Bueno, nos está pidiendo el ejercicio que qué cantidad de las siguientes sustancias contienen 100 gramos de dióxido de carbono. Bien, el dióxido de carbono se representa un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Bien, quiere saber, o bueno, quiere que primero convertamos los 100 gramos de dióxido de carbono en moles. Quiere saber cuántos moles hay en 100 gramos de dióxido de carbono. Luego, quiere saber cuántas libras mol existen en 100 gramos de dióxido de carbono. Y bueno, también quiere saber cuántos mol de carbono existen en 100 gramos de dióxido de carbono. Igual, cuántos mol de oxígeno existen en 100 gramos de dióxido de carbono. Cuántos gramos de oxígeno hay en 100 gramos de dióxido de carbono y cuántos gramos de oxígeno. Recordemos que estamos hablando del oxígeno molecular en este caso, ¿no? O2. Bien, hay en 100 gramos de dióxido de carbono y ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en 100 gramos de dióxido de carbono? Bueno, vamos a resolver la primera parte, del cual nos está pidiendo que calculemos cuántos moles existen en 100 gramos de dióxido de carbono. Bueno, para ello hay que recordar que el número de moles es igual al peso entre el peso molecular. Hay que recordar que el peso molecular de un compuesto es la suma de los pesos atómicos de los átomos que constituyen una molécula del compuesto. En este caso tenemos el dióxido de carbono, el cual corresponde a una molécula de carbono y 2 de oxígeno. Bien, vamos a irnos a nuestra tabla. Vamos a buscar el peso atómico del carbono, el cual corresponde a 12.01, y el del oxígeno, el cual corresponde a 15.99, que para fines prácticos es 16. Esto nos va a dar igual a una molécula de carbono más las 2 moléculas de oxígeno, que sería 16 por 2, y nos da como resultado 44 gramos de carbono. Bien, como ya les mencioné, un mol de dióxido de carbono van a corresponder a 44 gramos de dióxido de carbono. Bueno, ahora
hay que recordar que tenemos 100 gramos. Ahora, para convertirlos a moles, bueno, serían 100. A ver, seleccioné otra cosita. Bien, serían 100 gramos por un mol de dióxido de carbono entre los 44 gramos del dióxido de carbono. A ver, es que esto me estaba estorbando. Y como resultado, quiere decir que en 100 gramos de dióxido de carbono tenemos 2.27 mol de dióxido de carbono. Bien, no hicimos nada más que transformar los gramos a moles. Bueno, ahora el inciso 2 nos está pidiendo que convirtamos los 100 gramos de dióxido de carbono a libras mol. Primero lo que voy a hacer es convertir los 100 gramos a libras masa. Por lo tanto, si un gramo es igual a 0.0022 libras masa, eso quiere decir que 100 gramos van a ser equivalentes, hay que multiplicar esos 100 gramos por los 0.0022, van a ser equivalentes a 0.2205 libras mol. Ahora aplicamos el mismo concepto, una libra mol me van a equivaler a 44.01 libras masa. Y bueno, aplicamos la misma fórmula, el cual dice que 0.2205 libras masa por una libra mol entre 44.01 libras masa. Y esto nos da como resultado 0.005 libras mol de dióxido de carbono. Ese sería el resultado de nuestro inciso 2. Bien, Ahora quieren saber cuántos mol de carbono existe en 100 gramos de dióxido de carbono. Para fines prácticos, ya que sé cuántos mol existen de dióxido de carbono, voy a trabajar en mol. Bien, entonces, nada más voy a copiar, control C. No le voy a dar control V porque recuerden que esta es una fórmula, lo voy a copiar como dato. Si yo lo copiara como fórmula, me va a aplicar la misma fórmula y me va a marcar error, ya que va a seleccionar las celdas que se encuentren en la fórmula y no me va a dar el resultado o el dato que yo necesito. Hay que recordar que cada molécula de dióxido de carbono contiene un átomo de carbono. Una molécula de dióxido de oxígeno y 2 átomos de oxígeno. Bien, esto quiere decir que el dióxido de oxígeno pues tiene 2 átomos de oxígeno. Por tanto, cada 6.02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, o sea, un mol, contienen un mol de carbono, un mol de dióxido de oxígeno y ese contiene 2 mol de oxígeno. Entonces, si el enunciado que les acabo de mencionar nos comenta que un mol de carbono es equivalente a un mol de dióxido de carbono, o sea, es una relación 1 a 1. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer toda la operación para que se comprenda más. Sería 2.27 mol de dióxido de carbono por, bueno, un mol de carbono entre un mol de dióxido de carbono. Esto quiere decir que como la relación es un mol de dióxido de carbono contiene un mol de carbono, quiere decir que esto es igual a 2.2727 mol de carbono. Bien. Ahora, ¿qué pasa para el oxígeno? El oxígeno hay que recordar que no
solo tiene un mol, sino son dos. Por lo tanto, esto quiere decir que van a ser 2 mol de oxígeno para 1 mol de dióxido de carbono. Y bueno, recordemos que el del cálculo anterior nos sale que son 2.27 mol de dióxido de carbono, equivalente a 100 gramos de dióxido de carbono. Entonces, bueno, aplicando la fórmula, sería 2.27 mol de dióxido de carbono por 2 moles de oxígeno entre 1 mol de dióxido de carbono. Esto nos da como resultado 4.54 mol de oxígeno. Bueno, ya tenemos hasta el inciso 4. Ya estamos avanzando. Vamos a marcarlos para no perdernos. Ahora, quiere saber cuántos mol de el oxígeno molecular existe en 100 gramos o bueno, en este caso, como ya estoy trabajando en mol, en 2.27 mol de dióxido de carbono. Bueno, vamos a copiar exactamente los 2.27 mol de dióxido de carbono para no escribirlo. Y bueno, hay que recordar que un mol de dióxido de carbono contiene 1 mol de el oxígeno molecular. Bien, por lo tanto, es 1 mol del oxígeno molecular es igual a 1 mol del dióxido de carbono. Bueno, ya es una relación 1 a 1, por lo tanto, nos da como resultado 2.27 mol del oxígeno molecular. Ahora, el siguiente inciso, el inciso 6, nos está pidiendo cuántos gramos de oxígeno hay en los 2.27 mol de dióxido de carbono. Bueno, vamos a copiar igual, ya que es el mismo dato para todos. Ahora, ok, aquí estoy cometiendo un error. Aquí no es el mismo dato, estamos hablando del oxígeno. El oxígeno lo calculamos hace rato, es oxígeno. Ahorita estamos haciendo para el oxígeno, no para el dióxido de carbono. Hay que aclarar, aquí nos está pidiendo los gramos de oxígeno. Por lo tanto, los moles que acabamos de calcular de oxígeno, en este caso, a ver, aquí está el oxígeno. Acá está. Bien, serían los 4.54 mol de oxígeno. Vamos a copiarlo como dato, no tal y como está como fórmula, porque si no nos va a arrastrar las celdas. Entonces hay que recordar que el peso atómico del oxígeno es 16, por lo tanto, por el concepto anterior hay que recordar que es igual a 16 gramos de oxígeno, que es igual a 1 mol de oxígeno. Entonces hay que aplicar la misma fórmula que hemos estado aplicando. 4.54 mol de oxígeno por 16 gramos de oxígeno entre 1 mol de oxígeno. Esto nos da como resultado que los 4.54 mol de oxígeno equivalen a 72.72 gramos de oxígeno. Ya casi estamos acabando este ejercicio. Esto es muy práctico, ya que se ocupa mucho para resolver problemas de balances de materia, entre otros. Ya que es preferible trabajar en moles, ¿no? No en masa. Bueno, ahora quiere los gramos del oxígeno molecular. Ese también ya lo resolvimos. Recordemos que es equivalente a 2.27
Bien, moles del oxígeno molecular. Vamos a copiarlo como dato. Y bueno, recordemos que el peso atómico del oxígeno es 16, pero como es oxígeno molecular, entonces vamos a multiplicarlo por 2, dando como resultado 32 gramos de oxígeno, que equivalen a un mol de oxígeno. Bueno, aplicamos la misma fórmula. 2.27 mol de oxígeno por 32 gramos de oxígeno entre un mol de oxígeno. Ok. Y esto nos da como resultado 72.72 gramos de oxígeno. Ahora hay que prestar atención, es algo que ya he estado mencionando, para resolver el inciso 8. Ya les comenté que un mol es equivalente a, bueno, mejor dicho, de mejor forma, un gramo mol de cualquier especie contiene aproximadamente 6.02 por 10 a la 23, ¿no? Que esto es equivalente al número de Avogadro. Ya lo mencioné y bueno, lo único que hay que hacer es multiplicar este número de Avogadro por los moles que contiene el dióxido de carbono. Entonces, si quedamos que los 100 gramos de dióxido de carbono que calculamos en el inciso 1 es igual a 2.27, recuerden, hay que copiarlo como dato, ya que yo estoy ocupando una fórmula en esa celda. Nada más hay que darle clic derecho, copiarlo como dato, es este icono que es una tablita 1, 2, 3, lo copiamos como dato. Y bueno, el número de Avogadro es igual a 6.02 por 10 a la 23. Bien. Y esto es igual a un mol. Bien. Ok, de cualquier especie. Bien. Entonces hay que aplicar la misma fórmula que hemos estado aplicando. Entonces sería 2.27 mol del dióxido de carbono por el número de Avogadro entre un mol. Y esto nos da como resultado 1.36, bueno, redondeado 37 por 10 a la 24 moléculas. Bien, y de esta forma es como se resuelven este tipo de ejercicios, el cual son muy importantes, son conceptos muy importantes para ir avanzando en estos temas. Bueno, muchas gracias por ver el video, cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos.